Hola, ¿qué tal, amigos de Acadef? Aquí estamos de nuevo con una clase de Acadef Original, esas clases donde hablamos más en profundidad de alguno de los temas que también tratamos en nuestro curso de entrenador o en nuestros cursos de técnico deportivo en fútbol, y hoy vamos a hablar de los principios del liderazgo en el entrenador de fútbol. ¿Cuáles son esos principios que tiene que utilizar un buen líder como entrenador para aplicar con su equipo? Y primero en un marco teórico para después el saber alguna herramienta para poder utilizarlos como entrenadores con nuestro equipo y liderar mejor a nuestro grupo de jugadores. Esta es una definición muy básica que a mí me gusta mucho, basada en la idea que tiene el liderazgo Cesco Spar, ese coach. Yo creo que ya lo habréis visto, que es bastante famoso, que fue entrenador del Barça de balonmano ganando una Copa de Europa, y si no lo habéis visto os animo a hacerlo y a buscarle porque tiene auténticas maravillas en formas de charlas, cursos de formación, etcétera. Y él dice que liderar es influir en las acciones de la gente por una parte y en las emociones de la gente por otra parte, en este caso de los jugadores. Simplemente eso, creo que es una definición muy interesante porque es muy sencilla, muy práctica y muy rápida de entender. Influir en las acciones de la gente e influir en las emociones de la gente, de los jugadores. Y que se debe dar en dos planos, hacia uno mismo y hacia los demás, en este caso hacia los jugadores. ¿Por qué primero hacia uno mismo? Porque si yo no sé modificar mis acciones en función de lo que yo quiero y modificar mis emociones, ¿cómo voy a ser capaz de hacerlo en los demás? Es prácticamente imposible que esto suceda. Primero tengo que saber cómo cambio mis emociones, mis comportamientos para luego poder aplicarlo con los demás y modificar sus emociones y sus acciones. Ahí vemos ese liderazgo bajo esa propuesta de Cesco Spar adaptada, donde él habla de las dos cosas que son diferentes, que veníamos hablando, le ponemos nombre. Liderar sería hacer que la gente quiera hacerlo, influir en las emociones de la gente, como hablábamos antes, que se basa en dos cosas, en el pensamiento y en la emoción, porque de casi todas las emociones les precede un pensamiento. Entonces, si influimos en la forma de pensar de los jugadores, vamos a estar influyendo en sus emociones. Así que esa parte sería liderar, hacer que la gente quiera, y hacer que la gente sepa hacerlo sería el dirigir, que está basado sobre todo en las acciones, y para esto necesitamos un gran conocimiento de la materia que estamos impartiendo a esos jugadores o a ese grupo de gente que queremos liderar, si también lo queremos aplicar al mundo empresarial, por ejemplo. Tenemos que saber de esa materia para tener un conocimiento suficiente para formar a la gente y que esa gente sepa hacer las cosas. Porque si yo estoy muy motivado pero no sé hacer las cosas, no vale para nada. Un jugador muy motivado pero que no sabe qué hacer en el campo no nos vale para absolutamente nada. De hecho, hay una frase muy famosa que yo estoy de acuerdo con ella en gran parte, que es: no hay nada peor que un tonto motivado. No tiene nada de valor alguien sin conocimiento, sin saber qué hacer, por mucho que esté muy motivado. Así que necesitamos de las dos partes para conseguir ser un buen líder como entrenador de fútbol o incluso en cualquier ámbito, como hablábamos de la empresa. La suma de estos dos aspectos nos va a dar los resultados. Realmente no es la suma, porque esta realidad es mucho más compleja que lo que estamos hablando de una suma, sino que será la interrelación y la sinergia que se sucedan entre estos dos aspectos del líder con sus subordinados o con los jugadores. Esa interacción, esas interacciones, esas sinergias es lo que me va a dar los resultados reales, no la suma, porque no funciona así, sino que es la interacción entre las dos partes y esa conjunción en la acción que se suceden en estas dos cosas lo que nos van a dar los verdaderos resultados. Podemos influir en la gente de dos formas, como veníamos hablando, que la sepan hacer y que quieran hacerlo. Volvemos a repetir la misma idea para que cale bien, y es que en función de cómo seamos, tanto como entrenadores, y eso va a venir muy sesgado por nuestra personalidad, seremos más de influir en que la sepan hacer, en que sepan hacer las cosas, o influir en las emociones de los jugadores que quieran hacerlas. Es decir, seremos más un míster o un entrenador más de la parte más técnico-táctica o un míster más de la parte emocional, donde obviamente, y alguno lo estará pensando, todos somos de las dos partes, pero hay alguno que por su personalidad, por sus vivencias, por su forma de ser, se tira más a ser una o ser más otra. Lo que yo recomiendo, y es que es así, que tenemos que ser de las dos y tenemos que formarnos en las dos. Ahí vemos diferentes ejemplos de entrenadores en la diapositiva.
a lo mejor Van Gaal es un entrenador más metódico y que a lo mejor la motivación no es su parte protagonista como entrenador, aunque también lo será seguramente, pero bueno, lo que se ve desde fuera es más esa parte táctica y un entrenador muy metódico, y un poco pues a lo mejor Zidane pues sería algo diferente, donde él se basa mucho en la motivación y en que el jugador quiera hacer las cosas, ¿vale? Entonces creo que tenemos que primero reconocernos dónde estamos de esas dos variantes, dónde nos vemos más. Me veo más como un entrenador de este tipo que del otro, aunque obviamente ya os he dicho que siempre van juntas. Para una vez me reconozca, yo os recomiendo que primero seáis muy bueno en la que os guste más, en la que os reconozcáis más, y una vez pasamos la línea, como vemos aquí, según la ley de los rendimientos decrecientes, llega un momento donde yo invierto tiempo y recursos en algo, empiezo a mejorar, pero según pasa el tiempo y yo sigo invirtiendo recursos y tiempo, la mejora cada vez es menor. Es como si voy al gimnasio, al principio noto la mejora muy rápido, pero poco a poco voy notando menos esa mejora y sigo mejorando, pero cada vez mejoro un poquito menos. Esto sería lo mismo, entonces yo os recomiendo, primero, céntrate en la parte del liderazgo que mejor se te dé, es decir, si tú eres más un entrenador más táctico, más metódico, etcétera, céntrate en que eso seas espectacularmente bueno, y luego céntrate, cuando esa línea de rendimiento esté bajando, céntrate en la parte más emocional y de que los jugadores quieran hacerlo, aunque es verdad que también puede ser algo que hagamos a la vez, ¿vale? Pero muchas veces al dividir el foco en nuestros objetivos podemos tener el riesgo de perdernos un poco, así que bueno, os dejo esa recomendación, y si alguno quiere hacerlo a la vez y centrarse en las dos vías, pues también es totalmente válido y será también interesante que lo probéis, el mejorar en las dos vías al mismo tiempo. Quedaros con esta ley porque básicamente pasa en casi todo. Según yo invierto un tiempo y unos recursos, empiezo aprendiendo muy rápido o mejorando muy rápido, y normalmente esa curva acaba bajando, donde sigo aprendiendo y sigo mejorando, pero cada vez mejoro un poquito menos. Si nos centramos en la parte de que sepan hacerlo, y es esa parte más de táctica, de conocimientos, de planteamiento de partido, de estrategia operativa, etcétera, hay un consejo que yo os recomiendo, es que al explicarlo a nuestros jugadores, al entrenarlo, al demostrarlo, tenemos que hacerlo muy fácil, de tal forma que sea igual de fácil hacerlo y no hacerlo. Si explicamos el trabajo de manera que cada paso, cada idea, cada concepto sea fácil, la gente se va a poner a hacerlo. En cambio, si lo ven como algo muy complejo, como algo muy lejano, les va a ser más difícil y les va a costar más hacer lo que queremos que hagan nuestros jugadores en el terreno de juego. Entonces, tenemos que mejorar mucho cuál es nuestra comunicación en esos conocimientos que queremos implantar en nuestro equipo, y también, ojo, tenemos que mejorar mucho ese conocimiento que tenemos nosotros del juego, para que si nosotros sabemos mucho de algo, va a ser mucho más fácil que lo expliquemos de forma fácil y sencilla. Así que tenemos que formarnos mucho en esa parte teórica del juego para poder explicarlo de manera fácil y que cada paso sea fácil y sencillo de comprender y de realizar por un jugador en el campo. Eso va a ser fundamental para que nuestros jugadores sepan hacerlo, sepan qué hacer en el campo. Yo siempre digo que una de las claves es ser concreto. Yo puedo decir, oye, quiero que mi equipo saque el balón desde atrás y ya está, o dar herramientas a mis jugadores y decirles, oye chicos, yo en el inicio del juego siempre quiero un jugador más que el rival, y a partir de los movimientos que hace el rival nos va a ir dejando un jugador libre u otro, porque a ese jugador le vamos a llamar hombre libre, y a partir de él vamos a ir generando sucesivas superioridades. Y lo explico en los entrenamientos, en la pizarra, etcétera. Creo que es mucho más concreto que sacar el balón desde atrás. ¿Cómo lo saco desde atrás? ¿En función de qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Vale? Tenemos que resolver esas preguntas para que sea igual de fácil hacerlo y no hacerlo, y nos acerquemos mucho al éxito en ese quieres que sepan hacerlo. Seguimos hablando de liderazgo, y si hablamos más de esa parte de que quieran, la herramienta básica es influir en su manera de pensar, porque hemos visto antes que cualquier emoción, que al final va a ser la clave de que ellos quieran, viene precedida de un pensamiento. Así que si somos capaces de influir en su manera de pensar, somos capaces de influir en su manera de sentir. Así que el trabajo del líder en esta faceta se convierte en ser capaz de cambiar el estado emocional de los jugadores. Ser capaz de cambiar el pensamiento de los jugadores y de reenfocarles continuamente para que piensen en lo que de verdad importa, en lo que importa al equipo, en lo que tienen que hacer para mejorar, y a partir de ahí, si yo manipulo en positivo su forma de pensar, voy a estar más cerca de controlar ese estado emocional del equipo y hacer que los jugadores quieran y también sepan, ¿vale?
Y como un apunte en esa diapositiva, esa última frase, recordar que la influencia no es episódica. ¿Esto qué significa? Que la influencia no se gana con un día. Joder, es que hoy he dado una charla espectacular, ya tengo influencia sobre mis jugadores. Bueno, te puede ayudar, pero la influencia se gana con el día a día, no en un episodio, donde tú puedes ganar algo de influencia, pero al final el jugador te la compra cuando en un día a día ve coherencia, ve ejemplo del líder, ve cómo influyes continuamente en el estado emocional, ve que tienes conocimiento, etcétera, y esa influencia te la ganas en el día a día, ¿vale? Recordar que no es episódica porque muchas veces nos confundimos y creemos que dando una charla espectacular ya vamos a ganar un partido o ya voy a tener al grupo controlado, etcétera, ¿vale? Es mucho más que eso. Es el día a día y el ganarme a los jugadores día a día, donde se tarda un tiempo en ganarme ese control emocional del equipo y se tarda muy poco en perderlo con gestos que no sean coherentes, por ejemplo, con lo que digo. Vamos a acabar con ese trayecto de liderazgo que es necesario y va a ser vital para un entrenador. Lo primero que tiene que hacer el entrenador, obviamente, crear el equipo, a principio de temporada, en la pretemporada, etcétera, crear el equipo, ya no solo en jugadores, sino con normas, etcétera, etcétera, creamos un equipo, ¿vale? Y a partir de ahí, entre nosotros y el equipo, creamos una visión. ¿Qué es la visión? Es ese objetivo a largo plazo que significa algo más que la suma de las partes del equipo, sino que todos trabajando al unísono podemos llegar, y tenemos que hacérselo ver como entrenador a nuestros jugadores, que como equipo, trabajando como equipo, podemos llegar a algo mucho más alto de lo que somos a nivel individual, un objetivo ambicioso, un objetivo que les motive, un objetivo que les ayude, que les mueva, ¿vale? Que les dé ganas de ir a entrenar el día que no les apetece. Entonces tenemos que construir esa visión del equipo a largo plazo, donde ellos se vean más grandes de lo que son ahora y les apetezca mucho conseguir ese objetivo, esa visión. A partir de ahí, aunar como entrenador al equipo en esa visión, que todos estén de acuerdo, que todos quieran llegar ahí, y luego dirigir y liderar, como hablábamos antes, al equipo en ese proceso desde el punto actual, que empieza la temporada o la pretemporada, hasta el punto final que queremos alcanzar, que sería esa visión. Entonces, como entrenadores tenemos que liderarlo y dirigirlo. Luego, además, tengo que evaluar el proceso por si en algún momento el equipo va en esa dirección pero se sale, ser capaz de reconducirle evaluando el proceso y que vuelvan a esa visión, en el camino de esa visión, y que no se desvíen por el camino y que acaben tomando otro camino hasta el final. Así que nada, esto ha sido todo por la clase de hoy, de los principios del liderazgo en el entrenador de fútbol. Seguiremos hablando de temas relacionados con el liderazgo, la dirección de equipos, herramientas también muy prácticas para aplicar con vuestros equipos y con vuestros jugadores para mejorar vuestro liderazgo. Si queréis que tratemos algún tema en concreto, ponerlo aquí abajo en los comentarios y desde aquí os escucharemos en Acadef y seguramente haremos algún vídeo con lo que nos pidáis. Así que nada, espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.